Buenos días. Buenos días a los que estáis aquí presentes y a los que estáis online. Buenos días y misión aquí. Soy Andreu Bolesti, el decano de la Facultad de Derecho, y mi misión en este día de hoy es sencillamente daros la bienvenida al seminario Eliseo Aja 2025, seminario que versará sobre el problema del acceso a la vivienda, evaluación e impacto de las medidas adoptadas a nivel estatal y autonómico. Claro, como bien sabéis, los que estáis aquí y allá, este seminario, bueno, este seminario es un seminario para honrar la memoria del Liceo, ¿no? Es un seminario, digamos, un reconocimiento de la trayectoria académica, de la trayectoria de compromiso social que tenía el Liceo, ¿no? De protección del sistema democrático, de respaldo a lo que el sistema de garantías de derechos y libertades. Es un seminario, como a él le gustaba, digamos, de crear un espacio de reflexión con el objetivo de intercambiar ideas, en donde, por decirlo de alguna manera, se puedan conjugar eh, eh, bueno, unos elementos que él interaccionaba mucho, ¿no? Que era la academia por un lado, los operadores jurídicos, económicos de otro y los representantes políticos, ¿no? Los responsables políticos. Y de ahí, digamos, eh, bueno, y de ahí surgir eh, políticas, ideas, propuestas de políticas, de aplicación de políticas, etcétera, ¿no? Y eso. Y este año, como veis, claro, este es el tercer año ya que lo hacemos y ya, o que sea, cuando digo lo hacemos, lo asumo como un no es más estático cuando el hacemos se refiere evidentemente al Instituto de Red Public y a la Fundación Jiménez Abad, ¿no? Digo lo hacemos porque me siento bastante partícipe. Para los que no lo sepan, yo formo parte del observatorio de Red Public y había estado también en la dirección del mismo, por tanto ese nos también me implica un poco personalmente, digamos. En todo caso, este es el tercer año y ya con vocación, digamos, de permanencia, esencialmente porque yo creo que la memoria del Liceo bien se lo merece, ¿no? En todo caso, este año es un tema central, tema de gran preocupación, por decirlo de una manera, y diría yo también de difícil solución, en donde las fórmulas mágicas, pues, inmediatas, pues, en fin, no, no son factibles, por decir de una manera. Ah, y sencillamente agradecer a los organizadores, al Observatorio de Derecho Públic IDP de la Universidad de Barcelona y de la Fundación Manuel Jiménez Abad por por mantener y continuar esta, en su momento, feliz iniciativa. Eh, no me resta más que dar la palabra a Mario Collin, de la Fundación, y desear que el seminario pues, sea fructífero, provechoso y que tengáis una agradable estancia entre nosotros. Te doy ahora la palabra a Mario Collin, Fundación. Muchas gracias, decano. Gracias por la hospitalidad. Gracias por vuestro interés, amigos, colegas. Julia, Ana, también. Casi todos los conozco solamente a través de Eliseo. Creo que Eliseo me ha presentado la gran parte de vosotros que estáis ahora aquí en esta sala. Es un placer representar a la Fundación Manuel Jiménez Abad en este acto. Es también un placer de colaborar de nuevo con el Instituto de Derecho Público en la organización del acto, pero en esta ocasión gran parte del trabajo ha caído justamente del Instituto. Nosotros teníamos una participación muy limitada y estoy justamente también muy agradecido de poder representar la Fundación en este seminario. Um, Eliseo Aja, porque en esta ocasión, como en otros también, pero creo que en esta ocasión el tema, comentado el decano, es creo que de gran, no, es de gran interés también el tema social, el tema relacionado con el Estado autonómico y justamente los ponentes también desde la academia, como también.
social. Creo que es un tema y luego también los ponentes muy bien elegidos para este seminario. Me acuerdo de haber colaborado con el CEO desde mis inicios casi de estudios sobre el Estado autonómico, he aprendido mucho de él. Creo que él también ha aprendido algo de mi conocimiento sobre el Bundesrat, que era una gran obsesión suya. Hemos organizado muchos eventos para explicar el Bundesrat, tanto aquí en Barcelona como en Zaragoza también. Sus trabajos siguen siendo fundamentales. Para mí, trabajos están siempre citadas, por supuesto. Y aunque yo he hablado mucho con él sobre el desarrollo del Estado autonómico, creo que no lo he entendido muy bien. Aún estoy aprendiendo y justamente para eso son importantes también estos. Pues gracias por el interés y también un gran saludo por parte de Pepe, que es una de las intereses que estará de nuevo aquí con nosotros. Gracias. Resta entonces, si os parece, declarar inaugurado el seminario Eliseo Ajas sobre el problema del acceso a la vivienda, evaluación e impacto de las medidas adoptadas a nivel estatal y autonómico. Entonces rogaría ya a los ponentes que ocupen ya su lugar aquí en la mesa. Muchas gracias. Bueno, bé, un cop inaugurada, no, aquestes jornades, a mi em pertoca fer la presentació de la taula, no, sense abans no, fer una petita referència a lo que ha estat Eliseo Aja com a constitucionalista i com a impulsor no, d'un conjunt molt ampli no, de persones que ens vam dedicar al constitucionalisme, no només a la Universitat de Barcelona, no? Al Departament de Dret Constitucional, que és evident, no? El conjunt de persones que es van incorporar, sinó també arreu d'Espanya. Jo crec que Mario va dir una de les característiques que tenia el Liceu, que era la seva generositat, no? Sempre que entraves al seu despatx sorties amb una idea, amb un contacte, amb una referència, és a dir, era una persona molt, molt generosa, tant des del punt de vista personal com des del punt de vista acadèmic, no? Que sempre volia impulsar, sempre te volia... O sigui, sorties com amb subidones, no? Perquè ell sempre feia aquesta feina, no? De contactes, no? Efectivament, no? Mario va dir, les persones que conec aquí va ser justament Eliseu el que va presentar i jo crec que tots i totes sabem que és així, o les persones que van tenir el plaer de poder estar amb Eliseu i aprendre d'ell, sabem que la generositat és un element que el va caracteritzar tota la vida, no? Després, una altra és la seva preocupació que va tenir sempre sobre les desigualtats, no? Jo crec que no és casual que Liceo fos de les primeres persones a l'any 2000 que es preocupés què passava amb l'estatut d'aquestes persones que arribaven no? D'altres països que veia que estaven en una situació, diguem, de desigualtat i una situació, podem dir, de precarietat i no, la seva preocupació per això. Quan jo el 2009 havia de fer la defensa de la meva plaça, com a professora agregada va ser ell el que em va dir fes habitatge, no? Justament perquè ell sabia que era un problema que, si és veritat, no? Nosaltres tenim aquí dos ponents que ara els presentaré que treballen l'habitatge des de fa més de 20 anys, per tant és un problema que tenim des de fa molts anys. Cap al 2015-16, diguem que es van aguditzar molt els problemes d'habitatge i ell em va dir fes habitatge perquè de cara a futur serà un dels principals problemes que nosaltres haurem de donar respostes. I seguint la idea de Liceo, que, és a dir, per ell sempre que identificava no, un problema social, la seva resposta sempre era, bueno, des del dret hem de dir alguna cosa, no? Hem de, ja sigui a través d'una legislació, d'una norma, d'una política pública. Nosaltres, sempre, no, com a juristes, la seva preocupació era, bueno,
sí, aquí hi ha un problema, però què farem, no? Fes propostes, però és propostes jurídiques per resoldre això, no? I jo crec que era de les altres coses que van a caracteritzar també a Liceu i del qual jo crec que moltes de les persones, no, que estem aquí hem après. Jo ja per finalitzar, no, vull també agrair a l'hora de fer aquest acte la col·laboració i també la generositat d'altres professors com Maria Jesús Larios, Eduard, Laura Huis i Ricard, no? Sempre el suport que van tenir en l'organització. Moltíssimes gràcies. I ja em queda presentar, no, els dos ponents, que tenim dos ponents aquí de luxe. Difícil, bueno, hi ha moltes persones expertes a Espanya en matèria d'habitatge, però sens dubte, no, el professor Marcos Baquer i la senyora Carmen Trilla són dos expertes dos persones amb una expertise molt, molt àmplia en aquest tema, no? Carmen Trilla es economista especializada en el sector de la vivienda desde las vertientes social, económica y de políticas públicas. Entre el 2004 y el 2019 fue directora general y secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Impulsó, ¿no?, en su mandato la Ley del Derecho a la Vivienda, la 18/2007, que como sabemos ha sido una norma referente y un punto de partida en el desarrollo del artículo 47 de la Constitución. También en su mandato se impulsó el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016. Actualmente preside la Fundación Hábitat 3, forma parte del Consejo Asesor del Plan de Barrios de Barcelona y preside el Observatorio Metropolitano de Vivienda de Barcelona, integrado por todas las administraciones públicas que operan en este ámbito. Su trabajo de investigación también es muy amplio y referente. Ha participado en numerosos artículos, ¿no?, en revistas como la revista del Instituto de Estudios Económicos, la revista Económica de Cataluña, la revista catalana de Derecho Público, la de Cuadernos del Gobierno Local, entre muchas otras. También ha contribuido, ¿no?, con su expertise y su conocimiento en numerosos libros colectivos, en artículos o contribuciones en libros colectivos. Y desde el punto de vista divulgativo, creo que es ampliamente conocido, ¿no?, su participación en diarios y medios de comunicación, ¿no?, donde constantemente la leemos y la escuchamos hablando justamente sobre la vivienda. También tenemos a Marcos Baquer, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y en esta misma universidad es director del Máster de Estudios Avanzados de Derecho Público. Es autor de 7 monografías, creo que todos y todas le hemos leído en muchísimos ámbitos, no solo en la vivienda, pero muchos ámbitos también relacionados con el derecho público. Y también es autor de un centenar de artículos en revistas científicas y capítulos colectivos, 10 de los cuales ha coordinado o dirigido. Ha impartido cursos y conferencias, ¿no?, a nivel mundial en Estados Unidos, en Francia, Italia, Colombia, Ecuador, Chile, ¿no? Es miembro de los consejos científicos de la Revista General de Derecho de Sectores Regulados y usted de la Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. En su vida, su vertiente, ¿no?, más vinculada a la administración pública, el profesor Baquer fue subdirector general de Vivienda y presidente de la entidad pública empresarial CEPES del 2008 al 2019. Y como sabemos, ¿no?, también fue director general de Urbanismo y de Política del Suelo del Ministerio de Vivienda 2004-2008, miembro del Comité de Vivienda y Gestión del Suelo de Naciones Unidas 2006-2008 y también ha participado como experto en varios proyectos de asistencia técnica internacional de la Unión Europea en Latinoamérica, Paraguay, Ecuador, y también ha coordinado el punto focal español del consorcio Urbanet, que es una red europea de fomento de investigación sobre la sostenibilidad urbana. Con lo cual, la expertise, ¿no?, de cada uno de los ponentes es claramente vasta y amplia. Así que, bueno, para el Instituto de Derecho Público y para la Facultad de Barcelona es un lujo de derecho, es un lujo tener tanto a la señora Carmen Trilla como al doctor Marcos Baquer y agradecemos su participación. Yo ahora ya, sin más preámbulos, daría la intervención al profesor Marcos Baquer para que... Muchas gracias. Buen día. Aunque tengamos poco tiempo, en este caso no es solo deber de cortesía, sino de gratitud el agradecer a la Fundación Jiménez Abad y al Instituto de Derecho Público su invitación a estar hoy aquí.
en este seminario. Primero, por estar en una sala, la sala Fontirius, que recuerda a un eminente jurista, y segundo, por estar dedicado el seminario a Eliseo Aja, como todos ustedes saben, otro eminente jurista. Al primero no lo he conocido su obra indirecta a través de su hijo, pero a Eliseo Aja sí tuve ocasión, no lo traté mucho, pero sí tuve ocasión de conocerlo, por supuesto, de leerle, pero de hablar con él en alguna ocasión, y sobre todo la primera de ellas, que es la que más me impactó, porque fue un subidón de los que decía Natalia. Para mí fue un auténtico subidón. Yo era por aquel tiempo recién profesor titular de universidad, perfecto desconocido en el derecho público español, no había ganado todavía la mala fama que he adquirido desde entonces, y estaba un día en la Carlos III, en el despacho en Getafe, suena el teléfono, descuelgo, dice Marcos Baquer, sí, hola, soy Eliseo Aja, a que yo no conocía personalmente, y te llamo porque me han pasado de la editorial Tirarlo Blanc una monografía tuya para que, si queremos, la coeditemos desde el Instituto de Derecho Público, y te tengo que decir que me gustó mucho y tal, y se puso a hablar un diálogo académico conmigo sobre una monografía sobre la acción social, sobre servicios sociales y demás. Insisto, para mí fue un subidón porque, en fin, no solo porque aceptara generosamente coeditar el libro, sino porque le dedicó un buen rato a hablar del contenido, a discutir las tesis conmigo, etcétera, etcétera. Con lo cual demostraba algo que caracteriza, en mi opinión, a un académico de raza, que suele ser inversamente proporcional al prestigio y la consolidación de sus académicos, que es la curiositas. Que todavía tuviera él interés por leer una obra de un novicio, a ver qué se le ocurría a este chaval respecto de esa materia y a discutirlo conmigo, etc. Para mí fue un privilegio, y desde entonces la admiración que tengo por Eliseo Aja, que nace especialmente para mí valioso el haber sido invitado a participar en este seminario. En él vamos a hablar de las políticas de vivienda, y lo hago en compañía de Carme Trilla, que conozco desde hace muchos años. Hemos batallado en la administración los dos, y yo después en la academia, y hemos coincidido en varios foros ya acerca de la vivienda, y como también conozco bien a Carme Trilla, diría que lo más inteligente que podría hacer yo ahora es renunciar a mi turno de palabra y aumentar el suyo en 20 o 30 minutos, porque estoy muy seguro de que lo que vaya a decir ella me va a gustar más de lo que yo pueda pergeñar. Sin embargo, también soy consciente de que incumpliría una obligación contractual adquirida con el Instituto de Derecho Público, firmé no sé qué papel, comprometiéndome a dar una ponencia que encima, tratando de ser algo provocador, titulé 5 falsos dilemas jurídicos sobre las políticas de vivienda. Con esto quiero decir que este extraño océano de las políticas de vivienda, yo voy a aproximarme desde la perspectiva del derecho, que es la que me es propia, y porque además así creo que seremos más complementarios también, Carme y yo, sin perjuicio de que podamos hacer alguna valoración de análisis de políticas públicas o incluso de carácter económico sobre la situación de parque de vivienda, los mercados de vivienda, etc. Pero, como digo, voy a intentar hacer una aproximación jurídica y la voy a centrar, dado que ideas que después pueda haber un coloquio, en torno a 5 ideas que planteo como 5 falsos dilemas, con los cuales intentaré sentar un poco el marco lógico desde el punto de vista jurídico del debate en torno a la vivienda. El primero, más que un dilema, yo diría que es un equívoco intencional. Hace todavía unos meses, El País, una de las muchas publicaciones que salen todos los días en torno a la vivienda, nos hablaba de la vivienda, la gran crisis, y nos decía que España ha pasado de construir 600.000 a 90.000 viviendas. Lo cual me llevó, una vez más, a plantearme de qué hablamos. ¿Qué es la vivienda? Porque para mí la vivienda no son esas 600.000 unidades ni esas 90.000 construidas en distintos momentos o en distintas coyunturas. Esos son casas, por tanto son cosas, no viviendas en términos jurídico-públicos y más en particular jurídico-constitucionales. Pero es que este equívoco
se ha trasladado al derecho. Después pondré algunos ejemplos de cómo incluso el Tribunal Constitucional parece a veces hablar de la vivienda refiriéndose a las casas, refiriéndose a cosas edificadas, a edificios o apartamentos privativos, unidades privativas en el seno de los edificios, que son efectivamente una cosa, en términos jurídicos, cosa que puede ser objeto de distintos bienes, de uso, mientras que la vivienda es uno de esos. Por tanto, no cualquier cosa es una vivienda, ni siquiera cualquier cosa con uso de eso. Vivienda es la casa, o el edificio o la parte del edificio destinable y destinada al uso de residencia o habitación habitual de la persona. Ese es el bien jurídico constitucionalmente protegido en el artículo 47 de la Constitución española, que nos habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Una, 2, ni 3, 5, ni 8. Una. Con lo cual está diciendo que no cualquiera de nuestros alojamientos ni cualquiera de nuestras residencias es una vivienda tradicional. Solo es aquella en la que fijemos, como digo, nuestra habitación o nuestra residencia habitual, la que constituye nuestro hábitat en el que ejercemos nuestra privacidad, intimidad familiar o individual. Esto, me pueden mirar ustedes, pues vaya obviedad, ha dicho, o sea, si va a ser todo así, apaga y vámonos. Pero es que lo cierto es que, por ejemplo, la Constitución española no lo ha dicho. Y yo sé, hasta tiempos muy recientes. No solo no lo ha dicho, sino que a veces, después lo diré, ha hablado de la vivienda como un sector económico, confundiendo vivienda con sector inmobiliario, lo cual en mi opinión es gravísimo en el máximo intérprete de la Constitución, que debería darnos las claves de interpretación del artículo 46. Solo muy recientemente, y aquí a propósito de la ley catalana de vivienda de uso turístico, en la reciente sentencia 64/2025, el Tribunal Constitucional ha hablado del uso, cito literalmente, de hogar, por utilizar, sigo con la cita literal, una expresión acaso menos precisa técnicamente, pero desde luego más gráfica y que ayuda a superar la polisemia del vocablo vivienda en este contexto. Bueno, bien está, aunque sea tarde, vayamos a cumplir 50 años desde la promulgación de la Constitución, que el Tribunal Constitucional repare en la polisemia del término vivienda y fije el sentido constitucional de ese término como el vinculado a ese uso concreto residencial, no cualquier forma de residencia, insisto, no cualquier forma de alojamiento. El segundo dilema a que quería hacer referencia es, bien, y la vivienda es, en términos constitucionales, un principio o un derecho. Sobre esto, galgos o podencos, llevamos también discutiendo por más de 45 años, vamos para allá. Lo cual no deja de ser también, si me permite la expresión coloquial, para hacérselo mirar. Porque lo que está claro es que como bien jurídico, la vivienda es un bien de máxima relevancia. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, como seguramente saben todos ustedes, en su artículo 25, cuando proclama el derecho humano a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Luego, la vivienda forma parte de ese derecho humano a un nivel de vida adecuado, a un mínimo vital o existencial de que deben gozar todas las personas para poder disfrutar efectivamente de sus demás derechos. Incluso en el derecho interno, el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de esta relevancia muchas veces. Por ejemplo, en su sentencia 93/2015, el Tribunal Constitucional Español nos dice: se trata, por tanto, de una materia que, por su íntima conexión con la esfera individual de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, es de la máxima relevancia. Bien, y este bien jurídico de relevancia máxima, ¿cómo está protegido por la Constitución? Objetivamente como un principio, subjetivamente como un derecho. Como sabrán también, el Tribunal Constitucional se ha resistido
durante décadas y hasta muy recientemente a afirmar con rotundidad que el artículo 47 contiene un derecho subjetivo. De hecho, por ejemplo, su sentencia 32/2019 evita calificarlo como un derecho y en su lugar dice que estamos ante un mandato o directriz constitucional. Ya saben que todo el capítulo tercero, lo primero de la Constitución, está encabezado por un título que califica a los bienes jurídicos ahí presentes como principios rectores de la política social y económica, pero algunos de los preceptos ahí contenidos proclaman derechos expresamente, como hace el 47. Y nuestro Tribunal Constitucional suele decir que la Constitución no contiene flatus vocis, que por la especial economía expresiva propia de los textos constitucionales, cuando dice algo es porque quiere decir algo, no porque se equivoca o porque hace juegos expresivos puramente retóricos. Pero si dice derecho, debería tener una dimensión subjetiva, en mi opinión, evidentemente. Y sin embargo, como digo, el Tribunal Constitucional se ha resistido durante décadas a interpretar en este sentido el artículo 47, hasta también recientemente, en la sentencia 79/2024, a propósito de la Ley por el Derecho a la Vivienda, donde por fin nos dice, e insisto, también 40 años después que tenga que decir esto el Tribunal Constitucional, no deja de ser sorprendente, que el artículo 47 no contenga un derecho fundamental ni un título competencial, o que constituya un principio rector de la política social y económica, no es óbice para que al mismo tiempo se despliegue como derecho constitucional con sus vertientes competenciales. Luego, parece ser que por fin nos hemos caído del caballo y hemos descubierto que el artículo 47 tiene una dimensión objetiva, principio, y una dimensión subjetiva, como derecho que proclama. Otra cosa es que como derecho de prestación de confirmación legal sea un derecho infieri que deba determinar como un derecho subjetivo perfecto el legislador. Pero esto significa, no, aún así no es un flatus vocis calificarlo de derecho. Porque eso significa que el legislador lo que debe hacer en el desarrollo de la Constitución es configurar un derecho subjetivo perfecto, no cualquier otra cosa. Y la mayoría de comunidades autónomas a día de hoy todavía no lo han hecho. Lo que hacen es configurar un derecho de la vivienda, no un derecho a la vivienda. Y establecer mandatos de medios, obligaciones de medios a los administrativos, no obligaciones de resultados, sin que tengan los ciudadanos derecho a, al menos los que estén en una situación de especial vulnerabilidad o de un estado de necesidad residencial, bajo las condiciones que sean, obtener una concreta prestación, sea un alojamiento, una vivienda, sea al menos una ayuda económica. Eso, insisto, a día de hoy, en mi opinión, en incumplimiento de la Constitución, todavía no ha sido configurado en la mayoría de comunidades autónomas. En todo caso, este es también un falso dilema, porque la vivienda es principio y derecho. Tiene una doble vertiente, objetiva y subjetiva, o institucional e individual, como hace mucho tiempo que el Tribunal Constitucional viene diciendo de otros derechos constitucionales. Por tanto, más que extender a este su doctrina, ya desde luego a propósito de las libertades públicas, ya afirmada o sostenida hace mucho tiempo. Tercer falso dilema, suelo y vivienda. Políticas de suelo o políticas de vivienda. ¿Con qué actuamos? Alguien diría, pues no es el dilema. Bueno, es que lo cierto es que históricamente ha habido un desencuentro tremendo entre políticas de suelo y de vivienda en España. Desde luego en tiempos del franquismo se promulga una ley de suelo que prácticamente es después desplazada por los planes de vivienda, solo unos años después, ignoran la lógica urbanística, ignoran el modelo territorial y priman la lógica sectorial de las políticas de vivienda, como a su vez leyes de suelo que no hablan de vivienda. Si ustedes cogen la ley de régimen de suelo y valoraciones de 1998, el término vivienda no aparece mencionado ni una sola vez. Una ley que se construye a partir del 149.1.13 fundamentalmente como una ley básica de carácter económico que regula un sector económico, que es el sector inmobiliario.
Este tradicional desencuentro es inconstitucional también. De nuevo, permítanme que vuelva a una obviedad. Ya ven que estoy hilando muchas obviedades. Lo hago por dos razones. La primera es que yo no doy para más. La segunda es que, en fin, son obviedades todavía no asentadas. Insisto, casi 50 años después de la... Esta vinculación entre suelo y vivienda está en la Constitución, tanto en su parte dogmática como en la parte organizativa. En la parte dogmática, porque el propio artículo 47, después de afirmar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, manda a los poderes públicos establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho y, a continuación, un inciso en gerundio, es decir, que expresa un medio al servicio de ese fin, nos dice regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir esto. Luego es el propio constituyente el que manda utilizar la política urbanística o ponerla al servicio del derecho a la vivienda. Como decía Ildefonso Cerdá, la vivienda es la urbe elemental. Una ciudad, si es ciudad, es porque hay vivienda. Si no, es una urbanización, no una ciudad. Para que sea ciudad, tiene que estar articulado en torno al uso esencial nuclear de la vivienda. Que ser un asentamiento concentrado de personas que habitan ese medio urbano. Lo otro es un polígono industrial o y desde el punto de vista organizativo, el artículo 148.1.3 de la Constitución también vincula ordenación como una misma materia competencial, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Y pese a este marco constitucional, después de la promulgación de la Constitución, nos hemos pasado décadas discutiendo, primero, sobre si la vivienda protegida era una calificación del uso del suelo, una calificación del suelo, uso diferencial, cosa que negó el Tribunal Supremo, que con la jurisprudencia de los años 80, por razones de falta de cobertura legal, corrigió el legislador en la ley del 90 y el texto refundido en el 92, pero también por razones dogmáticas, porque decía el Tribunal Supremo, bueno, pero es que la protegida es vivienda, por tanto no es nada. Superado este debate, llegó el siguiente, y la vivienda dotacional. Eso tampoco es un uso del suelo, y si lo es, no puede ser vivienda, porque la vivienda, como dijo a mí un experto en un foro de este tipo, la vivienda es un uso lucrativo, necesariamente. No puede ser, no puede ocupar un solo dotación. A lo cual yo le contesté, entonces, los menesterosos, cuando están de pie, pueden ocupar suelo dotacional, los centros de día, pero cuando se tumban a dormir, tienen que irse al suelo lucrativo, aunque sigan estando en un estado de necesidad, porque no pueden alojarse en el suelo lucrativo. Bueno, pues este debate se sustanció en los 90, 2000, hoy ya la mayoría de leyes autonómicas aceptan la ocupación del suelo dotacional, demanial, para uso alojativo. Y ahora, en ya 2020, nos llega, 2010, 2020, la discusión sobre el uso turístico de la vivienda, si cabe o no. Utilizar la calificación y la zonificación de las técnicas típicas del urbanismo para limitar o excluir el uso turístico de la vivienda, o mejor dicho, de las casas. Porque si es uso turístico, no es por las razones que antes expliqué. Y este debate también se está zanjando ya, se ha zanjado ya, primero por el Tribunal Europeo, que aquí vino a nuestro auxilio, el Tribunal Europeo en la sentencia Cali, después por el Tribunal Supremo, que invocan la sentencia Cali, y por último, hace 2 meses, el Tribunal Constitucional, también haciéndose eco de la sentencia Cali, ha aceptado que, aunque el uso turístico sea una actividad económica inserta en el mercado interior europeo, sin embargo, prevalece la razón imperiosa de derecho público, que es la vivienda, que es de interés general y que permite tener limitaciones urbanísticas a su utilización en el medio urbano, en el medio calificado como residuo. Yo diría que este dilema hoy en día se puede resolver utilizando este macroconcepto hoy en día en boga del derecho a la ciudad, que se dio en Francia, se positivizó también en Francia, después lo ha hecho Brasil
y también ha tenido acogida en el derecho internacional. A veces se dice que en España no ha tenido acogida positiva. No creo que sea cierto. Es verdad que ni la ley no enuncia, ni la ley estatal, ni las leyes autonómicas, hasta donde yo sé, el derecho a la ciudad, pero está claramente inspirando, por ejemplo, el artículo 5 de la ley de suelo urbana, cuando afirma entre los derechos del ciudadano, primero, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible en un medio ambiente y un paisaje adecuados, y a continuación, sin solución de continuidad, a acceder en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos. Es decir, el derecho a disfrutar de una vivienda se integra con el derecho a disfrutar de una ciudad o a tener la vivienda en un medio urbano, con unos mínimos estándares de calidad, con una mínima accesibilidad a dotaciones y equipamientos. O también en el artículo 3.4, infine, del texto refundido de la ley de suelo, donde se afirma que el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El legislador estatal, por tanto, le dice al plan urbanístico y al planificador urbanístico, en el suelo residencial, lo primero es la vivienda. Y esto, por fin, también lo ha asumido el Tribunal Constitucional en su recientísima ya citada sentencia 65/2025, donde ha dicho que la vivienda es el uso principal del suelo residencial. El texto de la ley del suelo. Luego vamos aceptando que entre los distintos usos residenciales hay un orden de primacía, que lo primero será la vivienda y después los demás usos pueden ser limitados o desplazados para respetar o salvaguardar la primacía de la vivienda. No sé cómo voy de tiempo, vamos al cuarto dilema, ya solo me queda. Como sabrán también, desde hace unos meses, está habiendo movilizaciones. Vuelve la crisis de vivienda en España. Movilizaciones, ahí les pongo una foto que saqué yo en la puerta del campus de trabajo de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, porque había estos manifiestos movilizando, llamando a una manifestación bajo el lema: la vivienda es un derecho, no un negocio. Que habrán oído, yo lo he visto en la prensa. Bueno, me parece muy loable, pero como jurista tengo que decir que, en mi opinión, mientras no se nacionalice todo el parque residencial, la vivienda es un derecho y es un ordenamiento constitucional. Y si aceptamos esta premisa, entonces lo que tendremos que establecer son los medios técnicos para procurar la primacía de la vivienda, considerada como derecho, sobre la vivienda como negocio, pero no excluyéndola. Insisto, este es otro falso negocio. ¿Y cómo podemos procurar esa primacía? Para eso yo creo que tenemos que recordar que la vivienda, el suelo y la vivienda pueden ser de titularidad pública o privada. Vuelvo a las sociedades. Y que el que es de titularidad pública puede ser de dominio público o patrimonio público. Si es de dominio público, su vinculación al interés general viene dado por su afectación y por tanto no es nada problemática, al menos por el hecho mismo de su afectación al uso o servicio. Si es de patrimonio público, como la administración no tiene el derecho constitucional de propiedad privada, en los mismos términos que lo tiene, que sí lo tienen los particulares, también cabe establecer una vinculación de ese patrimonio público a el uso o a la primacía de la vivienda o al interés general de la vivienda. Se ha hecho históricamente en España con los patrimonios de suelo y incluso más allá de ellos, esos patrimonios también afectados o vinculados con un patrimonio separado, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 8.2, afirma la vinculación de todo el patrimonio público, y es verdad que puede no ser un precepto básico, solo es directamente aplicable a la Administración del Estado, a las políticas públicas en vigor, dice la Ley de Patrimonio, y en particular a la de vivienda. El legislador puede vincular, primero puede afectar, y después puede vincular suelo no afectado, pero de titularidad pública, a la vida, al derecho, a la efectividad
del derecho de la vivienda, sin límite alguno. La cosa es distinta cuando el suelo o la vivienda son de titularidad privada. Ahí tenemos una herramienta de todos conocida para vincularlo también a ese fin de interés general, que es la delimitación del derecho de propiedad por su función social, por lo previsto en el artículo 33.2 de la Constitución. Pero aquí esta delimitación legislativa del contenido de la propiedad ya no es ilimitada. Tiene que respetar el legislador el contenido esencial del derecho de propiedad. El legislador urbanístico, por ejemplo, esto siempre lo ha tenido clarísimo. Cuando ha establecido y ha ido acumulando deberes y cargas urbanísticas sobre las actuaciones urbanísticas, siempre ha dicho, sí, pero debe haber una memoria económica que garantice la viabilidad de la actuación, porque la premisa lógica del principio de equidistribución de beneficios y cargas es que los beneficios superen las cargas y, por tanto, que no se imponga al propietario más cargas de las que soporte la plusvalía urbanística. Si no es así, colapsa el sistema. El legislador de vivienda creo que no es tan consciente. Va acumulando cargas tributarias, delimitación del derecho, ahora incluso prestaciones de carácter público, el deber de soportar de los propietarios, la posesión de algún inquilino o de alguna persona, si, aunque carezca de título, está en una situación de vulnerabilidad. Que yo sepa, no se mide la suma de todas esas limitaciones, obligaciones y cargas si todavía preservan la rentabilidad real o potencial de la vida. Y en mi opinión, si no es así, esa configuración es inconstitucional. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando ha dicho que los intereses de los propietarios incluyen la posibilidad de obtener un beneficio de sus bienes. Sentencia Guten-Zapska contra Polonia, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, un tanto obiter dicta, escondido en sus sentencias de forma poco concluyente, pero también ha afirmado que, por ejemplo, la canónica y seminal sentencia de la reforma agraria, que aquello era inconstitucional, siempre que quede salvaguardada la rentabilidad del propietario. O después, precisamente a propósito de las limitaciones de rentas del alquiler, que una disposición que supusiera el vaciamiento del contenido económico de la renta acordada podría representar la vulneración del derecho reconocido en el artículo 33 de la Constitución. Por tanto, deberíamos tener un cierto cuidado en que la propiedad inmobiliaria de uso residencial dedicada a vivienda sea real o potencialmente rentable. Creo que también por razones económicas, pero si no fuera así, desde luego, por razones jurídicas, y esto empieza a ser algo que deberíamos medir con un poco más de cuidado cuando hacemos evaluaciones ex ante de medidas y reformas. ¿Cuál podría ser aquí la síntesis de este falso dilema? En mi opinión, el anhelado parque público de vivienda, sí, que invoca, por cierto, la ley por el derecho a la vivienda en sus artículos 27, 29 y 32. Lo que pasa que como prácticamente todo lo más útil de esta ley, de manera un tanto ambigua y además mermada por la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ahora ya ni nos dice la ley qué bienes integra sus parques públicos, ni obliga además a inventariarlos a otras administraciones que no sean la del Estado, curiosamente, que es la única competencias en materia de vivienda, pero que tiene que inventariar, de acuerdo con la ley estatal, su parque público. Esta combinación de titularidad pública, que permite la vinculación a la vivienda sin limitaciones, sin restricciones, y gestión que puede ser perfectamente privada o social, yéndose a las técnicas que todos conocemos, de la concesión, del derecho a servicio, etcétera, etcétera, a través de negocios jurídicos, se puede poner en mano privada o social, creo que es la solución estructural al problema de la vivienda. Si queremos resolver el problema de la vivienda, quizá es después de el coloquio, no sé, Karma, qué opinión tendrá, estructuralmente debemos por fin configurar un parque público, al menos en mi opinión, el suelo debe serlo, aunque sin perjuicio de su gestión, como digo, privada o social, de carácter estable y vinculado a la efectividad del derecho de la vida.
objetivamente. Último dilema. Pasamos de lo dogmático a lo organizativo. ¿Estatal o autonómico? Estas políticas deben ser estatales o autonómicas. Prácticamente toda la jurisprudencia que he citado del Tribunal Constitucional y la que no he citado, en estos 40 y pico años de andadura del derecho a la vivienda, se ha aproximado al problema desde la perspectiva organizativa, es decir, con ocasión de conflictos competenciales, usos de inconstitucionalidad o con, en fin, del tipo que sea, pero siempre discutiendo competencias. Y por tanto, la aproximación que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional ha primado lo organizativo sobre lo dogmático. Tenemos cientos de páginas del máximo intérprete de la Constitución sobre las competencias en relación con la vivienda y todavía no nos ha dicho qué es la vivienda y qué significa digna y adecuada. Segundo elemento que creo que debe tenerse en cuenta para resolver este falso dilema. En esta aproximación organizativa o desde lo competencial, el Tribunal Constitucional, sin embargo, ha ido instalando un claro sesgo dogmático en el manejo de los títulos competenciales. Ha introducido una cierta comprensión del derecho a la vivienda, cuando debería ser al revés. La Constitución organizativa debería leerse a la luz de la Constitución dogmática. La distribución de poderes debería leerse a la luz de los fines o bienes jurídicos protegidos por la Constitución, no al revés, desde la distribución de poderes interpretar la parte dogmática de la Constitución. Pero en esta materia sí se ha producido esta especie de inversión lógica, por la cual, discutiendo sobre, o hablando de competencias, el Tribunal Constitucional ha ido tejiendo una inflamación del artículo 149.1.13 de la competencia básica sobre la gestión de la economía, que ha servido para prácticamente todo durante décadas, a costa del artículo 149.1.1 de la Constitución. Como no sabíamos si era un derecho, menos aún podíamos saber si cabía invocar la regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de ese derecho. Y por esta razón, la dimensión objetiva ha primado sobre la subjetiva y la de lo económico ha primado sobre lo subjetivo. En contra, en mi opinión, de lo que dice el artículo 47 o de lo que dice el artículo 25, Declaración Universal, que se aproxima a la vivienda como forma social, derecho humano, de carácter social, de carácter prestacional. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, como antes también decía, en algunos casos incluso ha dicho que es que como la vivienda es un sector económico muy importante, pues entonces el Estado tiene título para establecer el canon de constitucionalidad mediata de las comunidades autónomas en términos de bases de la ordenación de la economía. E incluso ha dicho en una ocasión algo que a mí siempre me ha resultado bastante llamativo, que la vivienda es una competencia autonómica, pero no autónoma. Hombre, podría haber usado otro término, porque, en fin. En todo caso, y ya fuera desde la perspectiva social del 149.1.1 o de la económica del 13, también el Tribunal Constitucional, en tercer lugar, ha hecho una generosa aplicación de los títulos estatales transversales, convirtiendo, como denuncian en la sentencia, su voto particular a la sentencia sobre la ley, a la sentencia sobre el derecho, la ley por el derecho a la vivienda, los títulos competenciales transversales, la combinación de los títulos competenciales transversales en una suerte de título competencial básico, de manera que el legislador estatal a veces se comporta como un legislador básico en materia de vivienda. Y aquí, en parte, yo suscribo el voto particular. Creo que es cierto, esa crítica se sustenta. De manera que, en alguna ocasión he dicho que en esto de vivienda el legislador estatal ha hecho como el druida Panoramix en la aldea Gala, que se sentían ahí acorralados, en este caso, por las autoridades autónomas que rodeaban el fuerte, y entonces el Estado coge y dice:
poco del 149.1.1, no abuses de esto, que no sabemos a dónde nos toca. Pero vamos a darle bien fuerte al 149.1.13, el 18, el 23, removemos y con esta poción mágica nos la tomamos y arrasamos, salimos al descampado y arrasamos por donde queramos, porque somos el legislador básico en materia de vivienda. Y en mi opinión esto es una mala intelección de los títulos competenciales. Yo creo que tienen un espacio, tanto el Estado como las comunidades autónomas, que el legislador competente en la materia es la comunidad autónoma, pero que el Estado puede ejercer su título competencial, pleno, no básico, sino pleno, de igualación básica. Esto suena también un poco extraño, o de establecer regulación de las condiciones básicas de la igualdad para fijar un mínimo igualatorio a todas las legislaciones autonómicas en relación con el derecho a la vivienda. ¿Y qué ocurre con los entes locales? Este es, no tanto en Cataluña, pero sí tradicionalmente en la legislación estatal, desde luego, el olvidado en materia de vivienda, cuando posiblemente no debería ser así, ¿no? La misma idea de proximidad de los entes locales debería abonar a un cierto protagonismo de los entes locales en materia. Este protagonismo, de todos modos, lo pueden ir desplegando progresivamente a través de tres grandes instrumentos. El primero, el urbanismo. Ahora que los tribunales han aceptado que se puede utilizar la zonificación y la calificación del suelo para discriminar entre distintos usos residenciales, para limitar, por ejemplo, el uso turístico, o para priorizar la vivienda protegida, o en todo caso la primera residencia sobre la segunda residencia, esto da una fuerza que históricamente no tenía al urbanismo para regular en materia, para introducir regulación en materia de regulación e intervención. La segunda herramienta que tienen los ayuntamientos no es propiamente una competencia, pero sí es parte de su capacidad, que es su capacidad de gestión y promoción, sobre todo porque tienen los patrimonios municipales de suelo. Cuando tienes el recurso, a veces es más importante tener el recurso que la competencia. Y por tanto, los municipios, los entes locales, tienen una cierta o amplia capacidad de gestión y promoción de vivienda. Y en tercer lugar, la que le quiera dar el legislador para participar en las políticas, ahora ya sí, en las competencias y en las políticas de vivienda. El legislador estatal, en la ley por el derecho a la vivienda, de hecho, con buen criterio en esto, yo creo, habla de las administraciones competentes en materia de vivienda, dejando abierto quién es el emplazado, por ejemplo, para determinar las zonas mencionado, si son las comunidades autónomas, si son los entes locales, si son las comunidades autónomas con participación determinada de los entes locales, como parece podría ser lo más lógico. Por tanto, los entes locales han sido históricamente los olvidados. La ley de bases de régimen local no les reconoce una competencia, si esa capacidad de promoción de vivienda, y sin embargo, sobre todo, como he dicho antes, gracias a el empoderamiento que se ha hecho del urbanismo para regular los distintos usos residenciales, hoy en día se le abre a los entes locales una capacidad que antes no tenía, sobre todo a través de. Con esto termino. Les he dejado ahí un link a mi última publicación en esta materia, donde reflexiono sobre la vivienda como función social y la rentabilidad como contenido esencial de la propiedad en la revista Esta Teoría y Realidad Constitucional, por si alguno observa algún interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Baquer, por esta amplia exposición, ¿no?, de los diferentes temas o vertientes que tiene el derecho a la vivienda, desde su configuración constitucional o no como derecho, pasando al suelo, ¿no?, que es otro de los temas claves, la función social, qué hacemos con la rentabilidad, hasta dónde se
se extiende, se permite o no, ¿no? En un marco de una economía de mercado. Y el otro gran conflicto o cuestiones, ¿no? que tenemos en la vivienda, que es su perspectiva autonómica, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el Estado regulando. Yo ahora daré paso, creo que, bueno, los temas para el debate son amplios y seguramente hay muchísimas preguntas para luego debatir. Yo pasaría a dar paso, ¿no? A la señora Carmen Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de Vivienda de Barcelona y, como, bueno, os he dicho antes, una de las expertas en materia de vivienda. Muchísimas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este seminario de homenaje a Eliseo Aja. Yo soy un poco en un garaje porque en un ámbito jurídico pues yo no es mi especialidad. Después de la brillante ponencia de Marcos Baquer, pues yo voy a bajar más a un terreno de análisis de la realidad en la que nos encontramos y un poco de justificación quizá o de intentar interpretar el porqué de cómo se está arbitrando la política de vivienda con sus aspectos, digamos, en positivo y los aspectos que desde mi punto de vista quizá se están abordando desde un punto de vista no tan positivo y que enlazan bastante con algunos de los puntos que ha explicado desde la perspectiva jurídica Marcos Baquer, ¿no? Bueno, el hecho de que cuando hemos empezado se ha dicho que era un momento adecuado para hablar de vivienda. Bueno, no es que haga 20 años de 30, yo hace 40 años que estoy en esto y entonces siempre es un momento para hablar de vivienda. Desgraciadamente es un tema que no tenemos resuelto y va teniendo, va adquiriendo formas diversas en el tiempo, la problemática de vivienda, fruto evidentemente de la situación económica, de la situación política, de la situación coyuntural, va adquiriendo formas diversas, pero se nos resiste a que encontremos la solución profunda a los problemas, ¿no? Yo siempre explico que en estos momentos somos herederos de unas políticas. Se dice a veces no es que no se ha hecho suficiente política de vivienda en España. Esto no es cierto. Se hizo política de vivienda en España en el siglo XX y se ha hecho política de vivienda en el siglo XXI. Pero nosotros ahora somos herederos de una serie de limitaciones, una serie de defectos, digamos, de las políticas que se hicieron en el siglo XX y de otras que se han hecho en el siglo XXI. En realidad, en el momento actual, nosotros estamos viviendo lo que a mí me critican cuando utilizo esta palabra, pero estamos viendo un choque de demanda de vivienda en nuestro país. Me dicen los economistas más de academia que el choque económico solo se puede utilizar cuando es la aparición de un fenómeno muy puntual y concreto. Pero para mí, desde un punto de vista gráfico, el hecho de un choque, aunque no sea para un punto, con un elemento provocador puntual, sino que se alarga en el tiempo, sigue teniendo la forma de choque en el sentido de la no correspondencia entre lo que la población necesita y la capacidad de producción o la capacidad de oferta que tenemos, ¿no? No somos conscientes porque la demografía, tendemos a no hablar de la demografía. Marcos Baquer se refería a las casas en el sentido subjetivo, en el sentido de la utilización. Desde el punto de vista económico, nosotros cuando hablamos de vivienda tenemos que hablar de hogares y tenemos que hablar de población. La demografía es indisociable de la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre en la demografía en el siglo XXI en España? Bueno, pues hemos crecido desde lo que va de siglo en el conjunto del Estado 8 millones de personas, estamos en 48 millones. Esto supone un crecimiento del 20% y dentro de este crecimiento del siglo XXI, 5,5 millones, es decir, el 13,36%, 5,5 millones han sido migratorios. En concreto, en el último periodo del siglo XXI, entre el 2017 y el 2024, hemos crecido 2 millones y de estos el 100% ha sido migratorio, porque el crecimiento vegetativo nuestro es negativo. Es decir, que tenemos un crecimiento migratorio incluso superior al crecimiento demográfico
porque compensa la pérdida vegetativa. Eso tiene un impacto extraordinario en la demanda de vivienda, porque el crecimiento vegetativo permitiría prever necesidades de vivienda a 20 o 25 años, el crecimiento vegetativo, cuando los nacimientos son superiores a las defunciones, pero cuando es un crecimiento migratorio, la demanda de vivienda es inmediata. Es inmediata. Por lo tanto, tenemos una presión muy importante de la que no somos conscientes, por lo menos a nivel de comunicativo, digamos, aunque evidentemente las estadísticas están, de esa presión. Pero se da la circunstancia de que ese crecimiento del 20% de la población, en términos de número de hogares, es muy superior. Hemos crecido un 20% en población, pero un 46% en hogares. Y eso es debido a la reducción del tamaño medio del hogar. Cuando empezó el siglo estábamos en 2,9 personas por hogar y ahora estamos en 2,5. Eso, solo esa evolución nos lleva a una mayor necesidad de viviendas porque somos menos por vivienda. Por lo tanto, tenemos aquí una necesidad de alojamiento de todos estos hogares, ¿no? A esta demanda que nos viene desde el punto de vista migratorio debemos sumar la demanda que nos viene de los hogares que no se formaron durante la crisis entre el año 2011 y el año 2017, lo que técnicamente llamamos la retención de demanda. Cuando entramos en la crisis del 2008, 2009, 2010, ¿qué ocurre? Ocurre que se pierde trabajo, la tasa de paro aumenta, los jóvenes no encuentran trabajo y un joven que no encuentra trabajo, ¿qué hace? Se queda en casa de los padres. Esta demanda, digamos, retenida en casa de los padres, empieza a aflorar, ya estoy hablando ahora de una demanda interna, no de una demanda que nos llega de fuera, empieza a aflorar cuando hay una recuperación económica, cuando empieza a haber trabajo, cuando los jóvenes encuentran trabajo y tradicionalmente, en el siglo XX por lo menos era así, encontrar trabajo era casi seguro garantía de poder encontrar vivienda. Nos encontramos ahora con la paradoja de que los jóvenes encuentran trabajo, pero no pueden acceder a una vivienda. Por lo tanto, se nos suma una demanda retenida durante casi 10 años que empieza a aflorar y que no encuentra suficiente oferta. Y a estos dos grandes factores de demanda habría que añadir un tercero, que es más desconocido, por lo menos incluso desde el Observatorio Metropolitano. Siempre decimos que es como un agujero negro porque no tenemos estadísticas suficientemente claras, que es esa demanda internacional que nos está llegando de ese mundo globalizado en el que tenemos personas que quieren venir a vivir, sí, a residir aquí, aun cuando su lugar de trabajo no esté tan solo en España, sino que esté en otro lugar del mundo. Por lo tanto, nos hemos abierto a un tipo de demanda que confluye con las otras, que por lo tanto está presionando sobre la oferta y que viene a sumar ese volumen. Claro, estos tres componentes, grandes componentes de demanda, ¿serían en sí mismos motivo de crisis? Pues no, no tendrían por qué serlo si hubiese una capacidad de respuesta. ¿Por qué estamos asistiendo a un choque de demanda o a una crisis de demanda y de accesibilidad, de asequibilidad de la demanda? Pues porque no tenemos la oferta adecuada. No tenemos la oferta adecuada. Y eso enlaza con uno de los puntos que ha explicado Marcos Baquer, que es uno de los que nos tendría que llamar más la atención y a nivel europeo no se entiende, que somos el país de Europa con la ratio más alta de viviendas per cápita. Viviendas casas per cápita. Tenemos el parque, digamos, inmobiliario mayor de Europa per cápita. Y en cambio estamos asistiendo a una crisis tremenda de encaje de la demanda con ese parque, ¿no? Bueno, evidentemente esas casas están teniendo otros usos que no son el uso de la vivienda residencial habitual, segundas residencias, viviendas vacías. La reflexión sobre las viviendas vacías es un clásico de las legislaciones en materia de vivienda y por lo tanto de cómo estamos utilizando mal o no adecuadamente el parque que tenemos. Pero, por lo tanto, tenemos esa contradicción entre un parque muy importante, pero el parque destinado a viviendas principales muy restringido
y que además lleva, ahora ya podemos decir, 15 años sin haber crecido casi en absoluto. Lo digo de una forma exagerada, pero desde la crisis del 2008-2009 cayeron en picado los visados de los colegios de arquitectos, dejó de producirse vivienda en España y hemos estado 10 o 15 años no produciendo viviendas. En parte, ¿por qué? En parte, lógicamente, porque veníamos de una burbuja donde habíamos construido las famosas 600.000 viviendas al año, ¿no? Entonces, eso nos dejó un parque construido e incluso no colocado cuando estalló la burbuja, y a partir de aquí se decidió que no hacía falta construir más. Pero ese parque que quedó ha ido siendo absorbido en distintas formas y, por lo tanto, el repuesto para ese crecimiento en el número de hogares pues ha quedado prácticamente paralizado. ¿Qué ocurre en economía cuando tenemos un volumen de demanda tan extraordinario y un volumen de oferta restringido por causas de mala utilización del parque, de usos distintos o de insuficiencia del parque? Pues claramente esto se traduce en aumento de precios, en inflación. No siempre es así, o no necesariamente siempre es así. En la burbuja inmobiliaria que compartimos Marcos Baquer y yo como responsables políticos, la inflación de precios se produjo incluso con incremento de oferta, incluso con exceso de incremento de oferta, con lo cual demostramos aquello de que no con más oferta somos capaces de controlar los precios. Pero cuando no es así, es decir, que cuando no hay oferta, entonces es seguro que el incremento de demanda se traduce en incremento de precios, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en este punto. Estamos en un crecimiento vertiginoso de los precios, otra vez muy parecido a la época de la burbuja, creando esa impresión de futuro sin esperanza para la mayoría de la población, exactamente igual que ocurrió cuando la burbuja. Es decir, cuando nos ponemos ante un proceso inflacionario del calibre del que estuvimos entonces y del que estamos teniendo ahora, sobre todo en el ámbito del alquiler, eso produce un desespero por parte de la población, viendo que cada año que pase y que vayamos por ese camino, cada año va a ser peor. Y eso se traduce en las encuestas públicas, en cuál es el principal problema para usted. Pues en este momento el principal problema para mí, la sociedad, es la vivienda. ¿Cómo lo fue? Durante toda la burbuja inmobiliaria, aunque ahora no nos acordemos. Entonces, la política de vivienda tiene que hacer frente a esto. Y entonces, una política de vivienda del siglo XXI, ¿cómo hace frente a esto cuando no tenemos las capacidades de crecimiento urbanístico que tuvimos en el siglo XX, cuando se nos pide sostenibilidad de futuro precisamente en el crecimiento, cuando tenemos una discrepancia entre precios de las viviendas y capacidad de pago de las familias muy superior al que se había tenido incluso durante el siglo XX? ¿Qué tiene que hacer la política de vivienda aquí? Pues tiene que hacer encaje de bolillos, por decirlo de alguna manera. Tiene que trabajar en elementos de carácter estructural profundos y en elementos evidentemente de carácter coyuntural a corto plazo, intentando, como he dicho un poco en el título de mi presentación, que las medidas a corto plazo no sean contradictorias con las medidas a largo plazo. Y aquí digo también ligaré con algunos de los puntos que ha explicado Marcos Baquer. Nosotros, para recortar ese gap que se ha producido entre la evolución de los ingresos de los hogares y la evolución de los precios, piensen ustedes que los precios del alquiler desde el año 2000 al 2023 crecieron un 180% y los salarios un 80%. Es decir, que esa discrepancia entre la evolución de los salarios y la evolución de los precios es el gran problema de la política de vivienda que tenemos hoy en España y en otros países europeos, porque se ha creado incluso un comisario europeo para la asequibilidad en la vivienda en Europa. Es decir, es bastante común, pero nosotros tenemos unos elementos que nos hacen más difícil hacer frente a esta situación. Y de entre los elementos estructurales tenemos el hecho, como se ha referido a Marcos Baquer, a la insuficiencia de parque público. Nosotros no tenemos parque público, tenemos un parque público de un 1,5% del total de viviendas principales. Estas sí
viviendas, un 1,5% cuando la media europea es del 18%. Entonces, esa capacidad de absorber, sobre todo a los que pueden acudir menos al mercado a partir del parque público, pues la tenemos excesivamente limitada. De ahí que venga la reflexión, como él ha apuntado, de que tenemos que hacer crecer el parque público en España, evidentemente, como sea. Pero lo tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, y se está empezando a hacer, también porque es un imperativo, casi un imperativo categórico. Tenemos que hacer crecer nuestro parque público. El equipamiento de vivienda pública o social debería tener un rango de trato en España como lo tiene la provisión de la sanidad pública o de la educación pública. La vivienda no tiene ese trato. La Constitución no lo dice, pero sabemos que queremos o que nuestro Estado es un Estado del bienestar, en el que la vivienda debería ser una de las patas del Estado del bienestar, pero no está teniendo la consideración como tal como tienen las otras patas del Estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, que necesitamos esa pata, desarrollarla sí, pero también está ocurriendo, y eso es una pregunta que yo se lo planteo a Marcos como un tema de debate posterior, porque casi no tenemos más remedio. Porque hoy hacer vivienda asequible en España sobre suelo privado es imposible. Es imposible por el coste del suelo. Es decir, una de las consecuencias que pagamos en nuestro país es que a partir de la burbuja del periodo 97-2007, los precios del suelo se han hecho tan elevados que la sola repercusión del suelo en el precio de la vivienda ya la hace inasequible. Por lo tanto, ¿qué viviendas son las asequibles? Cosas que se hacen sobre suelo público. Las que se hacen sobre suelo público no por ninguna razón misteriosa, simplemente porque las estamos haciendo sin repercutir el coste del suelo. Sin repercutir el coste del suelo. Es decir, que aquí hay una doble, digamos, razón profunda de por qué estamos todos hablando de vivienda pública y de vivienda sobre suelos públicos y pidiéndoles a los ayuntamientos que pongan los suelos públicos. Bueno, porque es que los suelos privados se nos han convertido en prohibitivos. Eso en el siglo XX no pasaba. Los 7 millones de viviendas que se construyeron en España en el siglo XX se construyeron casi todas sobre suelo privado. Casi todas eran viviendas de protección oficial, en las distintas modalidades que hubo, pero eran sobre suelo privado, entre otras razones porque de suelo público teníamos muy poco, hasta que se introdujo lo del 15% del aprovechamiento y tal, pero los suelos públicos en España no existían, y por tanto la vivienda protegida, ¿dónde se hacía? Sobre el suelo privado. Esto ahora no es posible. El suelo privado tiene un coste que por sí mismo ya invalida la idea de vivienda asequible. Entonces todos nos dirigimos hacia el suelo público. Pero a partir de los años 90, Marcos, en nuestro país se inventó la figura de las reservas de suelo para vivienda protegida. Reservas de suelo para vivienda protegida, que sí que fue una competencia autonómica y que hay comunidades autónomas que las han desarrollado de una forma extraordinaria, como sería el País Vasco, otras comunidades pues, mucho más moderadamente, como es Cataluña, pero lo que hicimos, lo que se aprobó después de grandes conflictos constitucionales, finalmente se aprobó, es que sí, que era legítimo y que era constitucional que dentro del suelo privado una parte fuese reservada para vivienda cuyo precio sea fijado por la administración, es decir, que no se rija por los precios de mercado. Estos suelos los tenemos inventariados en Cataluña, a pesar de que se aprobó esto en el 2003-2004, como el proceso urbanístico fue muy potente, se generaron grandes reservas de suelo para vivienda protegida, pero no los estamos desarrollando. Tenemos aquí una debilidad, digamos, de capacidad de gestión urbanística, y en estos suelos, puesto que su precio precisamente va vinculado al precio de la vivienda protegida, pues tendríamos un campo de trabajo importante. ¿Qué problema arrastramos del siglo XX? ¿Qué otro problema? Y ahora quizá lo hago de una forma un poco desordenada. ¿Cuál es la gran crítica de este país a la política de vivienda del siglo XX? Entre otras, es la corta duración de la calificación de las viviendas protegidas. En el siglo XX se construyeron 7 millones, 6 millones y pico, según los estudios que hemos podido hacer, que es una barbaridad, que si estas viviendas hoy fuesen todas protegidas, sería el parque social más importante de Europa,
pero estas viviendas han dejado de ser protegidas porque tenían 25 años, 30 años de calificación. Esto visto desde ahora, evidentemente es un error histórico mayúsculo, ¿no? En su momento yo no lo atribuyo ni a una mala fe, lo atribuyo a que se consideraba que pasados 25 años o 30 años, las ayudas que se habían recibido pues ya quedaban como, digamos, amortizadas, ¿no? Y por tanto las viviendas podían pasar a ser viviendas libres. El hecho es que han pasado a ser viviendas libres y por lo tanto hemos perdido ese potencial, ¿no? La reflexión que surgió a partir de esto ya a finales de los 90 y en Cataluña, hombre, las viviendas protegidas que se hagan en España tienen que ser protegidas para siempre. Y aquí viene otro de los debates que también me gustaría, Marcos, que nos ayudaras, de que en un suelo público no tenemos problema. Bueno, no tenemos problema. Algunas comunidades sí, porque también deciden que el suelo público también se lo venden, pero en principio, por ejemplo, en Cataluña este problema no lo tenemos, pero en las viviendas de protección que hayan sido sobre suelos públicos, sobre suelos de reserva para vivienda protegida, o que hayan tenido ayudas públicas, la calificación indefinida de la vivienda, eso la ley de vivienda del 2013, del 2023, ya lo establece, pero sigue habiendo resistencias a aceptar esa idea de la continuidad de la calificación de la vivienda a largo plazo para evitar precisamente esa confusión entre el derecho a la vivienda y el derecho al beneficio económico a partir de la vivienda que ha sido creada con un esfuerzo público, ¿no? Ese es otro de los temas que tenemos sobre la mesa, que en algunas zonas están muy aceptados, pero en otras zonas sigue siendo un elemento de discusión, ¿no? Bien, por lo tanto, estamos ante este problema. Ante este problema tenemos estos retos mayúsculos, que es hacer crecer el parque público y el parque social en España, utilizando para mí todos los instrumentos posibles, entre otros, por ejemplo, uno que yo creo, pero esto también te lo pregunto, Marcos, para comentarlo, no sé por qué la ley de vivienda estatal no lo puso, quizá es que no le tocaba ponerlo a ella, pero el derecho de tanteo y de retracto en la compra de edificios y en la compra de viviendas, que en Francia es un instrumento que tienen todas las ciudades, pues es un instrumento de primera magnitud para poder incrementar el parque social, no necesariamente con nueva construcción, sino con la utilización del parque existente. Eso nosotros en la ley del 2007 en Cataluña lo pusimos y se ha empezado a desarrollar. Se desarrolló en el 2015 con una legislación catalana para poder tener un derecho de tanteo sobre las ventas de los grandes tenedores financieros de las viviendas que venían de ejecuciones hipotecarias, pero también en la ciudad de Barcelona se ha aplicado ahora para todo tipo de operaciones inmobiliarias, ¿no? Yo creo que estos son instrumentos, es un instrumento de potenciación del parque social y el parque público, no necesariamente con nueva construcción, sino con la posibilidad de la compra a través del tanteo y retracto, ¿no? Eso me parece que son instrumentos que habría que darles una vuelta al respecto. Y entonces, por lo tanto, tenemos que hacer crecer el parque público, el parque social con todos estos instrumentos. Tenemos que hacer crecer el parque de alquiler. El parque de alquiler, ya no solo el público, sino en general, porque tenemos esa colisión enorme de demanda de viviendas de alquiler que están teniendo esa inflación. Y aquí sí, que si tuviésemos mayor oferta de alquiler, seguramente los precios se podrían moderar de una forma, digamos, más de mercado, ¿no? Pero para poder hacer incrementar el parque de alquiler, nuestro país no está preparado. No está preparado financieramente, no está preparado desde el punto de vista de gestión y no está preparado desde el punto de vista de la promoción. Somos un país que venimos de una tradición privada de construcción de vivienda de venta. Los promotores están acostumbrados a promover de venta. Y esta es una forma, digamos, de proceder, pues viene evidentemente del siglo XX, en la que la financiación del promotor es asumida en un cortísimo plazo por el comprador, por lo tanto tiene un peso relativo el compromiso financiero del promotor y permite que el promotor pueda replicar más inversiones porque va trasladando la deuda a los compradores. En el alquiler esto no es así. En el alquiler el promotor asume la financiación, el riesgo de financiación y de promoción y lo tiene que mantener durante 30 años
y pasados los 30 años, si recupera, puede quizá hacer otra actividad. En el caso nuestro, por ejemplo, las fundaciones estamos obligados a reinvertir. Por tanto, es un cambio total de paradigma dentro del mundo de la promoción de vivienda en nuestro país. Y eso afecta a la financiación, puesto que no estábamos acostumbrados a promover en alquiler, el sector financiero no tiene interés en financiar alquiler. Entonces encontramos posibilidades de financiación, ahora empiezan a haber posibilidades de financiación para promociones de compra, incluso para los compradores, pero para el alquiler seguimos teniendo problemas. Entonces, en Cataluña en concreto, lo estamos haciendo gracias a que el Instituto Catalán de Finanzas, en tanto que semejante a banco público y avalado por la Generalitat, crea unas líneas de financiación para hacer alquiler. A nivel de España, el ICO también ha entrado en ese terreno, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la contradicción que un país que necesita tener alquiler no tenga una maquinaria financiera y de estructura financiera potente para apoyar esos retos de la vivienda de alquiler. Este es un problema que tenemos. Y lo que nos ocurre, y aquí hago, digamos, bueno, antes de esto, otro de los elementos que también tenemos que revisar es la fiscalidad. La fiscalidad en el alquiler está considerada, no está considerada, o sea, en el alquiler no consideramos nada, no por falta de voluntad, sino por falta de tradición. No tenemos financiación porque no teníamos tradición, no tenemos promotores porque no teníamos tradición, no tenemos gestores porque no teníamos tradición y no tenemos fiscalidad adecuada porque no teníamos tradición. Entonces, la fiscalidad en el alquiler es un coste porque no lo podemos repercutir en los alquileres. O si lo repercutimos en los alquileres, ya no estamos haciendo el alquiler asequible o el alquiler social que necesitamos. Entonces, se necesita una reflexión profunda sobre la fiscalidad en el alquiler que haga que no tengamos que buscar ayudas en los planes de vivienda, que simplemente lo que nos sirven es para poder pagar el IVA de la promoción. Claro, porque el IVA nos supone un coste, pero no solo en la promoción, sino también en los derechos de superficie. Los derechos de superficie tienen también unos IVAs absolutamente contradictorios con la vocación de hacer vivienda social, ¿no? Bien, estos son un poco, digamos, algunos de los problemas que tenemos en esa concepción de futuro, de hacia dónde vamos, de las viviendas que necesitamos, que han sido estudiadas por el Banco de España, que nos habla de esta necesidad de en 20 años tener 2,5 millones de viviendas sociales o públicas respecto de las 300.000 que tenemos hoy. Es un reto mayúsculo. A nivel de Cataluña tenemos el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que también nos pone retos de este tipo, y por lo tanto tenemos aquí un trabajo ingente a hacer, urbanístico, financiero, fiscal y de políticas públicas, de presupuesto público, que también saben ustedes que durante la crisis del 2011 hasta el 2000, hasta los Next Generation, pues se redujo prácticamente a cero la aportación presupuestaria del Estado y de las comunidades autónomas. Y esto tiene que convivir, porque como los resultados de todo esto no son inmediatos, tiene que convivir con una serie de medidas de política de vivienda a corto plazo, un poco para, bueno, pues para, digamos, poner remedio a las situaciones más dramáticas, a las situaciones más difíciles. Y aquí es donde yo creo que tenemos más dificultad en acertar en la forma en que legislamos, porque tomamos medidas, seguramente algunas de ellas muy a la desesperada, muy fruto de una necesidad de dar respuesta inmediata y quizá no valorando suficientemente las consecuencias colaterales que tienen esas medidas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, el de, bueno, pues es conocida mi total, digamos, incomprensión por la distinción que se hizo en Cataluña y luego se ha traducido, se ha llevado a la ley estatal del 2023 de la separación entre grandes y pequeños tenedores. O sea, me parece un error mayúsculo. No entiendo, no he entendido en ningún momento que se tenga que distinguir entre los que tienen 5 o tienen 10 viviendas de los que tienen más o menos. O sea, no sé a dónde conduce esa distinción. No sé si unos son los malos, otros son los buenos. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Sí que sé lo que hay detrás de esto, claro que lo sé, pero no veo la utilidad de esta distinción hecha de la manera que se hizo y de la manera que se ha trasladado, cuando en realidad lo que se quería, entiendo yo, hacer
es marcar dos tipologías de propietarios, no en número de viviendas, sino tipología de propietarios. Una cosa son los propietarios que vienen, que se han encontrado con unos parques de vivienda fruto del resultado de la crisis inmobiliaria, que son los grandes fondos de inversión, que son los bancos, que no son especialistas en absoluto en el mundo de la vivienda ni en el mundo del alquiler, que se encontraron con unos parques que además les rescatamos con 70.000 millones de euros, digamos, su problema. Bueno, a estos quizás se les pueden exigir una serie de deberes, digamos, que tienen todo el sentido social, porque lleva aparejado una crisis social brutal, una aportación presupuestaria de todos que hemos pagado para su rescate, luego exigirles más en relación a un compromiso ante situaciones de insolvencias, etcétera, tiene quizá todo un sentido, pero al resto de los otros promotores o propietarios de viviendas de alquiler, ese no es su problema, este no es su origen. Vienen de haber tenido viviendas porque las han construido, porque se dedican a ello o porque las han invertido en ellas, etc., ¿no? Por lo tanto, esa no distinción entre tipología de propietarios y, en cambio, sí por cantidad de viviendas, nos lleva a unos quebraderos de cabeza absurdos, a una necesidad complejísima de tramitación de las distintas medidas, según que sea de un tipo de lot, incluso a llegar a definir qué estamos entendiendo o en qué caso se entiende que sí que se es mayor o menor tenedor de viviendas, ¿no? Yo ya sé que esto es una batalla perdida, pero sigo pensando que es un error de planteamiento y que nos lleva a unas complicaciones innecesarias totalmente. Primero porque queríamos, digamos, exigirles más a los grandes tenedores y ahora ya estamos viendo que es que los pequeños también son inflacionistas y también son, digamos, culpables de la subida de los precios. O sea que la distinción entre el que tiene 3 o el que tiene 7 pues no está tan clara. Este es un tema. El segundo, creo que ha sido un error y ahora, de hecho, el Constitucional ha dado la razón a las alegaciones contra la ley catalana, es el alquiler social obligatorio. El alquiler social obligatorio es en sí mismo el resultado de una reflexión que yo comparto totalmente, de que en este país tenemos que evitar como sea más desahucios. Hemos tenido demasiados desahucios, hemos tenido casi 1 millón de desahucios entre los de hipotecas y los de alquileres. Eso es un drama social insoportable. Entonces, el legislador tiene que intentar, o las políticas de vivienda tienen que intentar que no haya desahucios. Esto lo compartimos y hay que firmarlo. Pero eso, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Esto cómo hay que hacerlo? Si queremos tener un parque de alquiler, si queremos que la sociedad se implique en el alquiler, pues esto tenemos que hacerlo de forma compartida. Lo tenemos que hacer igual que lo hacemos en sanidad y lo hacemos en educación, de forma concertada. Allí donde una persona, una familia, entra en situación de vulnerabilidad y no puede pagar el alquiler, el Estado tiene que dar una cobertura a ese alquiler. Esa es la fórmula, no que el propietario de la vivienda tenga que soportar esa insolvencia durante todo el tiempo que haga falta, porque eso tiene naturalmente la derivada colateral de que evidente este propietario de esta vivienda va a soportar lo que soporte, pero cuando haya pasado ese trance, digamos, esa vivienda se la va a vender. Y lo que desde luego no va a haber es ningún otro operador económico que se ponga en ese negocio si lo que le va a pasar es que no va a tener esa cobertura. Entonces, yo creo que tiene que haber un sistema de cobertura público para el alquiler, siempre, evidentemente, vinculado a una limitación de precios, no para viviendas de superlujo, pero sí tenemos ahora unos índices de referencia del alquiler, pues utilizando esos índices de referencia y, evidentemente, para situaciones de vulnerabilidad, lo cual no es fácil distinguir la vulnerabilidad del abuso de la situación, ¿no? Pero se tendría que avanzar hacia esto como garantía no solo para los que hoy ya tienen viviendas en alquiler, sino para potenciar que en ese país se produzca el alquiler necesario y que además no es más que lo que nos está ocurriendo a los que ya estamos haciendo alquiler. Nosotros, para el caso concreto de la fundación que yo presido, Habitat 3,
para hacer viviendas, en concreto en el Prat de Llobregat, sobre el suelo de superficie del ayuntamiento, nos financia el Instituto Catalán de Finanzas. Pues para financiarnos, ¿qué nos pide el Instituto Catalán de Finanzas? Que el ayuntamiento responda de posibles insolvencias, llegado el caso de que haya familias que entren en una situación de vulnerabilidad. Es decir, que para tener financiación nosotros, que somos sociales y que lo hacemos sobre suelo público, la entidad financiera nos pide que la administración garantice si, llegado el caso, se producen insolvencias. Lo mismo me ocurrió en el año 2007 con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones. Fuimos al BEI desde Cataluña para pedir una línea que finalmente fue de 200 millones de euros, precisamente para hacer viviendas de alquiler entonces en Cataluña. En el BEI no lo entendían porque en Cataluña y en España estábamos produciendo viviendas a lo loco, pero les hicimos entender que es que no estábamos haciendo ninguna de alquiler y que hacía falta alquiler y que nadie nos financiaba el alquiler. Y el BEI finalmente lo entendió y abrió una línea de financiación a través del ICF, del BBVA, de la Caixa. ¿Y qué condición nos puso? Que la Generalitat garantizara las posibles insolvencias para ellos darnos la financiación. Es decir, esa idea del riesgo de insolvencia que está en el fondo de la percepción de riesgo del alquiler tiene que tener una cobertura pública y tenemos que ir por aquí. Si no vamos por aquí, bueno, tendemos a lo contrario, bueno, pues que esto lo soporte el propietario o el promotor. No, esto tiene una duración, esto tiene un recorrido como de aquí a la mesa de Finlandia. Esto no tiene recorrido. Por lo tanto, el Constitucional ahora ha dicho que no, pero como subsiste el problema de que efectivamente hay familias que puede ser que entren en situación de vulnerabilidad y no queremos que sean desahuciadas, entre otras cosas, porque una familia desahuciada entra en la lista de espera de las mesas de emergencias de los ayuntamientos que no saben cómo solucionar el problema porque no tienen parque público para atender a estas familias. Es decir, que todo esto, este engranaje, hay que verlo de una forma compleja, como lo es, poliédrica, y pensando que medidas que se toman abordando una de las caras del poliedro, a lo mejor está desajustando las otras, ¿no? Entonces, pongo esto como ejemplo de medidas a corto plazo que hay que pensar de otra manera, ¿no? Y bueno, el resto de medidas a corto plazo, evidentemente, ya las pusimos ya a principios del siglo XX, porque en toda Europa existen, son las ayudas a las familias para pagar la vivienda, son las ayudas, evidentemente, que siempre se ha criticado, si esto se traduce en el precio, no. Las ayudas a las familias para pagar el alquiler son una manera de prevenir el riesgo, esto está claro, y yo creo que estas son un poco las líneas que les quería comentar. Nos quedan unos deberes pendientes, dos muy importantes, que es el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. El alquiler de temporada, lo hago así ahora muy rápido, ¿eh? Para mí, Marcos y tú, ya también otro tema de debate, para mí el alquiler de temporada se parece muchísimo al alquiler turístico. Se parece muchísimo al alquiler turístico, ¿eh? El uno es por días, el otro es por semanas o meses. Pero seguramente toda la reflexión alrededor del alquiler turístico se podría aplicar al alquiler de temporada, y el tema de que el alquiler de temporada pueda ser de alguna forma controlado o regulado por los ayuntamientos también con licencia de actividad, como la del uso turístico, quizá pudiera ser una de las fórmulas para no ir en contra del alquiler de temporada porque lo necesitamos, porque hay familias que vienen o personas que vienen porque tienen una beca de 4 meses y no les vamos a hacer un contrato de 7 años, pero que de alguna forma los municipios puedan tener esa capacidad de decir cuánto alquiler de temporada quieren tener, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, ese para mí absolutamente irresoluble, el alquiler de habitaciones. El alquiler de habitaciones es el problema social mayúsculo que tenemos en este país en este momento, porque es la alternativa al barraquismo que tuvimos durante el franquismo. O sea, la gente no puede pagar el alquiler, la gente no encuentra viviendas de alquiler, sale una vivienda de alquiler y hay una cola de 300 personas para esa vivienda, y ¿qué hacen? Pues alquilan habitaciones. Alquilan habitaciones a precios abusivos, alquiler, y que por supuesto, eso sí que estarás de acuerdo conmigo, que eso no es vivienda, eso es infravivienda. O sea,
Son habitaciones que no reúnen condiciones de habitabilidad en absoluto, ¿no? Entonces, regular la vivienda de alquiler, el alquiler de habitaciones, perdón, parece, desde un punto de vista así, a primera vista, que habría que hacer algo, ¿no? Pero es algo que hagamos, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque todas estas personas que están en estas habitaciones, si no les ofrecemos vivienda alternativa, van a estar en la calle. Con lo cual, volvemos, digamos, el boomerang vuelve a la necesidad de producción de viviendas sociales y asequibles para poder hacer frente no solo a todo lo que he dicho, sino a esta forma tremenda que está adquiriendo el alojamiento en los últimos, yo diría que en los últimos casi, no diré los últimos meses, pero sí muy relativamente reciente, ese mal uso del alquiler de habitaciones, ¿no? Bueno, me sabe mal acabar, digamos, con un punto más dramático, pero es que creo que realmente esta es un poco la situación en la que estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta perspectiva también ahora económica, pero también, ¿no? De gestión práctica desde, desde los diferentes instituciones. Yo abriría el debate porque ya tenemos, bueno, podemos ser flexibles y ir un poco más allá de las 2 de la tarde, pero bueno, creo que hay muchos temas, ¿no? Para debatir, con lo cual, Por supuesto, le doy prioridad a cualquiera de los asistentes, pero como no parece que haya manifestaciones de interés, Carmen me ha interpelado en algunas cosas, mientras alguien se anima, y si alguien se anima yo me callo, puedo reaccionar a algunas de las cosas. Los problemas que ella ha planteado y me ha dicho, ¿no? Y Marcos tal, varias veces, y Marcos que conteste a esto, bueno, Marcos hace lo que puede, eh, pero vamos a ver, tengo aquí apuntados algunos. Primero, imposible la promoción privada de vivienda protegida por el coste de valor de repercusión del suelo. Y que la solución a eso, relativamente, fueron las reservas de suelo para vivienda protegida, porque tienen un valor tasado de repercusión compatible con la promoción de vivienda protegida. Y resulta que después muchos no se promocionan. Se califican, pero no se promocionan. Bien, yo creo que aquí hay dos vías de solución. La primera, honestar las políticas de suelo y vivienda. Es que si cuando haces el plan urbanístico calculas los aprovechamientos, haces las calificaciones y estimas la viabilidad de la actuación para un producto de vivienda protegida, que al cabo de un año o dos cambia en tipologías, calificaciones, precios máximos, y sigue el planeamiento diciendo lo mismo, el urbanístico, aquí encontramos uno de esos desencuentros que antes decían de políticas de su vivienda. Esto ha pasado en algunas culturas. Lo que era viable, al menos en la cabeza del planificador, hay que ver si era realista o no, deja de serlo porque cambia el plan de vivienda. Es que aquí tenemos planes urbanísticos de vigencia indefinida y revisión teórica a los 20 años, todos sabemos que estamos en Barcelona, con planes de vivienda cuatrienales. Y el valor, el precio de la vivienda y las tipologías de vivienda te las marca el plan de vivienda. Y resulta que después no casa. Esto es un ejemplo de lo que a lo mejor había que decir, que en el momento de la calificación del suelo, para esa actuación queda la tipología de vivienda del plan de vivienda entonces, que tiene ultraactividad incluso después de derogado y sustituido por el siguiente para esa actuación. Pero eso obligaría a las administraciones a hacerse cargo de una seguridad jurídica, una confianza legítima del promotor que no están dispuestas a asumir. Eso le daría, claro, menos versatilidad a las políticas. La segunda solución es, a lo mejor, calificar menos suelo privado social y calificar más suelo dotacional público para vivienda dotacional pública. Y ahí sí tenemos seguridad de que ese suelo, si se pone en el mercado, que se puede poner temporalmente, se haga a valores de repercusión
que hagan viable la actuación. Segundo, el problema de la descalificación de la vivienda protegida. Estoy totalmente de acuerdo. La vivienda protegida debería ser permanentemente calificada, al menos cuando ocupe suelo calificado para vivienda protegida. Otro desencuentro todavía hoy entre políticas de suelo y vivienda, resulta que se descalifica la vivienda, pero sigue calificado el suelo. ¿Eso cómo se come? La legislación urbanística de vivienda contra la legislación del suelo debe prevalecer, aunque no lo diga el legislador, la calificación del suelo. Y por tanto, mientras el suelo esté calificado, esa vivienda no es descalificable, aunque diga que sí la legislación de vivienda, porque si no se infringiría la legislación de suelo, incluso la prevalente del Estado. Pero eso no es lo que ocurre. Se van descalificando viviendas en suelos calificados y nadie descalifica el suelo. Otro desencuentro entre políticas de suelo y de vivienda, que ha intentado resolver el artículo 16 a que tú aludías, que ha sido declarado inconstitucional. Por tanto, volvemos a la casilla de salida, como en la OCA, excepto en Cataluña, que tiene la calificación permanente de vivienda, y algún territorio más. Pero las demás comunidades autónomas siguen todas estas paradojas, casi diría ya que aporías, porque parece que ser, bien es verdad que no critico el Tribunal Constitucional, ya lo he hecho bastante esta mañana. Es lógico declarar inconstitucional un precepto que se dice básico y que empieza diciendo, sin perjuicio de lo que digan las comunidades autónomas, que en todo caso será prevalente. ¿Qué clase de legislación es esta? ¿La básica supletoria? En fin. Derecho de tanteo y retracto, en mi opinión, toca a las comunidades autónomas. He defendido la madurez de las comunidades autónomas institucional para ejercer su competencia autonómica y, en mi opinión, autónoma, aunque marcada ciertas normas prevalentes del Estado, toca a las comunidades autónomas arbitrar las potestades y facultades de las políticas de las instituciones competentes en la materia de cada una. Estructura financiera, sí. Quiero recordar que en los últimos 30 o 40 años, en democracia, primero nos cargamos la banca pública y después nos cargamos las cajas de ahorro. Y la banca pública primero y las cajas de ahorro eran los grandes financiadores de la política. Y ahora, un interlocutor es, bueno, está la banca pública, el ICO, o el Banco Europeo de Inversiones, que parece que va a ser más ambicioso en el futuro en la financiación de políticas de vivienda, pero nos hemos cargado la estructura financiera que daba soporte a los planes de vivienda. Ahora, y aquello, no, llora ahora lo que no supiste defender. Bueno, no cito literalmente porque es muy machista la cita literal y un poco pasada de tiempo, pero sabéis a qué me refiero. Después está todo el que los agrupo ya en una última respuesta, por si alguien quisiera intervenir, la diferencia entre los grandes tenedores y los tenedores pequeños, medianos, de 3 palos, de 2 palos y de un solo palo. El alquiler social obligatorio, etcétera. Yo creo que todo esto se puede reunir bajo un mismo problema, que es quién es el interpelado por la Constitución o el Estatuto, por las leyes, cuando configuran un derecho de prestación. Los particulares, propietarios, o las administraciones. En la concepción tradicional de nuestro Estado social, gratis mutandi, lo que los economistas llamáis el Estado de bienestar, el interpelado a modificar las políticas y a dar las prestaciones era el Estado, las administraciones públicas. Pero llegado a un punto de desequilibrio entre necesidades crecientes o demandas crecientes de prestación y recursos limitados o incluso menguantes, las administraciones públicas han sustituido la prestación pública por la garantía pública de la prestación privada. Han teorizado los juristas alemanes y se han traído aquí a España, a través del profesor Esteve Pardo, como del Estado prestacional al Estado garante de las prestaciones. Bien, pero esto plantea, en mi opinión, debería plantear un importante debate sobre eficacia y sobre igualdad. Sobre que no planteaba el Estado prestacional, que sigue siendo el Estado prestacional, porque las instituciones públicas siguen dando muchísimas prestaciones.
Pero ahí donde tienen la tentación de sustituir la prestación pública por la garantía pública de prestaciones privadas, claro, sustituimos a un prestador que estatutariamente está derechamente dirigido a cumplir el interés general. Es una opción, la administración pública sirve con objetividad por un prestador que sirve lícitamente a sus intereses particulares y al que, invocando la función social, las prestaciones de carácter público y otros títulos jurídicos, las obligaciones de servicio público de ahora del derecho europeo, todos esos títulos tratamos de forzar contra natura, que así, sobre todo cuando son entes lucrativos, que siguen eso lícitamente su vida privada, y se les imponen cargas, obligaciones, insisto, que van contra su natura. ¿Qué ocurre? Que no siempre las cumplirán espontáneamente. Entonces hay que forzarles al cumplimiento. Y entonces vamos a sustituir la prestación, ¿por qué? Por la vigilancia administrativa, por un sistema público de inspectores a mogollón, vigilando a que los privados cumplan con esos deberes o esas obligaciones, o vamos a incurrir simplemente en una eficacia, o en una eficacia asimétrica que desafía el principio de igualdad de la ley. Todo eso yo creo que lo pone sobre la mesa, en términos jurídicos, de lo que tú has planteado en términos económicos. Y por último, alquiler de temporada, alquiler de habitaciones. Me ha parecido muy interesante lo que tú decías. Hay una solución estructural y hay otras soluciones coyunturales, para localizaciones concretas o para... Debemos ir a la solución estructural. Creo que estamos de acuerdo en este parque público social, aunque tenga gestión privada o gestión social, no necesariamente. Todo lo demás puede resolver situaciones, problemas críticos o agudos, pero no el problema crónico. Al revés, yo creo que el mercado, ahora me permito ya aficionado, el mercado y sobre todo los mercados de bienes esenciales donde la demanda es muy drástica, se comporta como el mercurio. Entonces, cuando había termómetros de mercurio, tenías cajita y guardábamos cuando se rompía, y si no se rompía ninguno ya procurábamos los hijos que se rompiera alguno, porque era un tremendo juguete, esas bolitas de mercurio que intentabas aplastar y era imposible. Más que tú intentaras intervenir sobre el mercurio se escapaba y se te iba para otro lado. Entonces, si damos la solución estructural, de suyo se reducirá mucho los problemas del alquiler de temporada, del alquiler de habitaciones. Si no, si lo confiamos todo a limitar precios, intervenir en tal, establecer obligaciones, cargas privadas, etcétera, etcétera, surgen, aunque sea fraudulentamente, este tipo de soluciones habitacionales, que son en muchos casos fraudes o soluciones no de vivienda, sino de alojamiento indigno y además posiblemente inadecuado. Bueno, no sé, he repasado a gran velocidad. Allí tenemos una pregunta. Creo que han hecho dos intervenciones magníficas, las dos probablemente interesantes sobre este problema. Me quería hacer una reseña, una propuesta seguramente, en fin, imposible, ¿no? La reflexión es al hilo de tu segunda cuestión que has planteado, ¿no? El tema de derecho del 47 y derecho público, etc., ¿no? Yo comparto plenamente la exposición que has hecho de esta temática, ¿no? El artículo 47, en principio, es un principio rector, pero no es un flatus voci, ¿no? Como tú has dicho, tiene un contenido, ¿no? Un mandato al legislador. Pero el derecho público subjetivo existe si hay una ley que lo reconozca como tal y lo establezca en todos sus elementos. Y eso no existe, ¿no? Y eso no existe. Entonces, mi planteamiento es, ¿cómo podemos estirar el artículo 47 y darle más fuerza, forzando al legislador a que le dé contenido? Si no es un flatus voci, ¿no? ¿Podemos decir que el legislador está obligado a crear esos derechos públicos subjetivos? ¿Podemos limitar entonces la discrecionalidad del legislador autonómico, ¿no?, imponiéndole
ese contenido. Eso es muy difícil, porque ¿no? La discrecionalidad del legislador ya sabemos que es enorme. Pero bueno, si hay un artículo 47, si hay un principio rector, eso se puede forzar de alguna manera, ¿no? Entonces, al hilo de esto, eh, estáis de acuerdo, y yo lo comparto, en que seguramente la solución estructural al problema son los parques públicos de vivienda, ¿no? Parece que estamos de acuerdo en que esto sería así con toda su complejidad, etc. Entonces, lo que me venía a la cabeza es decir, podríamos, se aprueba una ley autonómica de vivienda, y en esa ley autonómica de vivienda no se contemplan los parques públicos de vivienda. Podríamos impugnarla como inconstitucional porque no da contenido al artículo 47. Bueno, es una, ¿no? Pero como una manera desde el derecho, ¿no? De crear los derechos públicos subjetivos, ¿no? Que creo que el 47 lo quiere, lo has dicho tú y yo lo comparto plenamente. Entonces, si el legislador no lo hace, eh, con este ejemplo concreto, ¿no? Le podríamos, ¿no? Forzar a hacerlo, porque el artículo 47 a veces dice, no, la irreversibilidad, lo que aquello ha reconocido, no podía ir para atrás, de acuerdo, muy bien, pero para forzarle a hacer cosas, cuando no las hace, o es absolutamente absurdo lo que dice. No me parece en absoluto absurdo, si me lo pareciera tampoco lo diría, pero sí puede ser peligroso en el sentido de que el remedio nos guste menos que la enfermedad. Pero ¿qué creo que podría hacerse para forzar al legislador a configurar un derecho público subjetivo a la vivienda, en los términos que permitan los medios a la administración competentes? Es decir, no se trata de regalar una vivienda a todo el mundo, se trata de decir quienes estén en esta situación, transcurrido este tiempo, tienen derecho a, cosa que ya han hecho algunas. Primero, en el escenario, esto, por cierto, lo tengo publicado, hago de nuevo publicidad. En el escenario de una reforma constitucional, yo he defendido no procurar elevar a derecho fundamental el derecho a la vivienda, todo lo demás, porque creo que no se resuelve los problemas multiplicando los derechos fundamentales, al revés, como mandatos de optimización empiezan a rivalizar entre sí. Entonces, cuando lo fundamentalizas todo, se desfundamentaliza todo. Pero sí creo que tendría sentido, en línea con lo que ha dicho ya en el marco constitucional vigente, el Tribunal Constitucional Federal Alemán o el Tribunal Constitucional Portugués, configurar un derecho fundamental a un mínimo vital o existente, como derecho fundamental, desarrollable por ley orgánica, protegible por amparo ante el Tribunal Constitucional, etc. A un mínimo existencial o vital, que tendría después el Tribunal Orgánico que concretar a cada momento hasta dónde puede llegar con los medios disponibles, con la financiación disponible. Yo creo que eso primero se podría hacer, pero claro, en el Estado. Cabría, alguno lo ha defendido, Carro, yo creo, y Santiago Muñoz Machado, en términos algo distintos, pero han defendido que incluso interpretativamente el Tribunal Constitucional lo construya ya, como ha hecho el Tribunal Constitucional Federal Alemán o el Tribunal Constitucional Portugués. A mí eso me da más miedo porque yo no soy muy amigo de la configuración de derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional. Creo que no soy, creo que la diferencia con el legislador del Tribunal Constitucional tiene que pararse. Segundo, incluso con el marco constitucional actual, el Estado podría dar las condiciones básicas de la igualdad, cosa que en mi opinión no ha acabado de hacer con la ley de 2023. Más bien ha intentado establecer principios básicos de las políticas de vivienda, situándose en una posición básica que no le corresponde. Sí le correspondería decir que es mínimo en toda vivienda para ser vivienda, digna y adecuada. Por tanto, ¿en qué condiciones debe estar la oferta de vivienda? Y en qué situaciones, al menos las más graves, debe garantizarse el alojamiento, en qué tiempo. Eso para mí serían condiciones básicas de la igualdad. Y por tanto se forzaría al autonómico a después complementarlas legislativamente y con la actuación ejecutiva, complementar ese mínimo. Por último, cabría
forzar al legislador mediante impugnaciones que llegaran al Tribunal Constitucional y éste declarase la inconstitucionalidad por omisión. Pero es que nuestro Tribunal Constitucional, hasta donde yo sé, yo no soy constitucionalista, nadie es perfecto, aquí si me corrija, que me corrijan, encantados, pero creo que no ha explorado esa vía también riesgosa, pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano declara el estado de cosas inconstitucional. En este caso, cual es delicado, o el Tribunal Constitucional italiano, por lo que tengo entendido, recientemente también hace declaraciones de inconstitucionalidad con efectos diferidos para darle un tiempo al legislador para adaptarse a la Constitución. ¿Qué ocurre si el legislador no cumple? Pero al menos tendríamos al máximo intérprete de la Constitución declarando que es inconstitucional la omisión y que debe configurarse un derecho perfecto y dejando con plazo razonable al legislador competente para que se adapte a la Constitución. Esto es lo que a mí se me ocurre. No es mucho ni es muy conveniente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que entonces podemos dar por concluidas las el seminario. Nuevamente agradecer vuestra participación a los dos ponentes por las excelentes contribuciones, ¿no?, que hemos tenido hoy aquí y bueno, eh, recordar de nuevo al liceo y, y bueno, que seguiremos cada año haciendo este seminario para recordarle y abordar muchos otros temas, ¿no?, que dentro del derecho público siempre nos preocupan. Muchísimas gracias.